Buenas tardes, hoy jueves 4 de septiembre del año 2025 doy inicio a la charla 141 de Radiografía del Imperialismo Británico. En nuestro último encuentro les estuve comentando, relatando cómo fue ese ataque a traición que tanta sangre argentina derramó injustamente, porque nosotros no estábamos en guerra contra el Paraguay. Nos atacaron a traición y verdaderamente muchos valientes murieron tratando de detener a un ejército de 20.000 hombres poderosamente armados con equipos muy superiores a los nuestros. Y así se fue consolidando una invasión a la querida provincia de Corrientes. Dije que el ataque fue despiadado y hoy me voy a referir a una especie de acápite dentro de este capítulo que he denominado el calvario de las cautivas correntinas. Los invasores paraguayos, una vez conquistada la ciudad de Corrientes, impusieron un gobierno títere, un triunvirato, como ya lo mencioné, de traidores, que vale la pena recordarlos, ¿no? Teodoro Gauna, Víctor Silvero y Sinforoso Cáceres. Historiadores y testigos de la época nos dejaron una excelente pintura de esos días de oprobio. La menor sospecha era suficiente para el juicio sumarísimo, si lo había, y el más leve motivo de patriotismo argentino era castigado con la pena de muerte. Lo voy a volver a leer, lo que hicieron estos traidores, este gobierno títere. La menor sospecha era suficiente para el juicio sumarísimo, si lo había, y el más leve motivo de patriotismo argentino era castigado con la pena de muerte. Para no olvidar, para no olvidar. En concordancia con lo precedente, un prestigioso historiador ha expresado: la ciudad de Corrientes arrastró una miserable existencia sumida en el temor de las delaciones, de los atropellos y del cautiverio en las cárceles paraguayas. Un día los invasores llevaron a cabo una feroz matanza de indios chaqueños en las calles de Corrientes. Los pobres indígenas vendían desde hacía años leña y pasto, de casa en casa, y como algunos de ellos se negaron a recibir papel moneda paraguayo, fueron exterminados a sablazos y balazos en pleno día. Antonio Emilio Castelo, Historia Ilustrada de la provincia de Corrientes. No tenemos que olvidar de esto. Todos estos pesares y padecimientos de la población civil ante los invasores alcanzaron su punto máximo de la vergüenza y la arbitrariedad del conquistador con lo acontecido con 5 inocentes mujeres que han pasado a la historia como las cautivas correntinas, cuyo calvario paso a narrar a continuación. A la 1 de la madrugada del martes 11 de julio de 1865, soldados paraguayos integrantes de las fuerzas comandadas por el brigadier general Wenceslao Robles, siguiendo órdenes de su gobierno, secuestraron en sus casas y se llevaron arrestadas a los calabozos del Cabildo correntino a 5 damas de la alta sociedad de la ciudad correntina, cuyos maridos militares estaban combatiendo en el interior de la provincia contra los invasores, todos ellos partidarios del gran gobernador correntino Manuel Ignacio Lagraña. La nómina de las cautivas es la siguiente. Primero, María Encarnación Atienza de Osuna, que fue llevada con sus hijos Pedro y Ricardo. Estaba casada con el sargento mayor Santiago Osuna, integrante de la Guardia Nacional Correntina. Número 2. Carmen Ferré Atienza de Alsina,
su prima, sobrina del ex gobernador correntino Pedro Ferré. Era la esposa del coronel Fermín Alsina y Atienza. La mujer se encontraba en su casa con sus 7 hijos, 2 mujeres y 5 varones, llevando con ella al cautiverio a su hija Carmen, una bebita de pecho. Jacoba Plaza de Cabral es la número 3, esposa del sargento mayor Manuel Cabral. Luego de derrocar sollozando a sus captores, pudo llevar consigo a su pequeño hijo de 2 años. Toribia de los Santos de Sosa, esposa del sargento mayor Desiderio Sosa, comandante del batallón primero de Corrientes, que él mismo había organizado. Fue secuestrada en su casa en presencia de sus 4 hijos. Victoria Bar de Ceballos, esposa del estanciero Alejo Ceballos, proveedor de ganado a las tropas correntinas. Al ser secuestrada en su casa, ubicada frente a la casa de Toribia de los Santos de Sosa, su esposo estaba en la estancia de San Lorenzo. La desgraciada mujer, que lógicamente dormía cuando fue apresada, se encontraba en su hogar con sus hijos Alfredo y Victoria y con su anciano suegro Alejo Felipe Ceballos. Ya anciana, así recordó esa noche de pesadilla. Nos llevaron al antiguo cabildo y nos sumergieron en un horrendo calabozo. Allí ya estaban encerradas en calabozos inmundos las señoras del coronel Alsina, del coronel Sosa, la señora de Manuel Cabral y la señora de Osuna. Jacoba Plaza de Cabral escondió entre sus ropas una imagen de la Virgen de la Merced, santa patrona de la ciudad de Corrientes, de las que todas ellas eran devotas, prometiendo que si volvían a esa ciudad, lo primero que harían sería caminar hasta la iglesia para agradecer, aún incluso antes de saludar a su familia. Luego de ser interrogadas para conocer el paradero de sus esposos, fueron trasladadas a la fortaleza de Humaitá, a la que ya me he referido en charlas anteriores como la Sebastopol de América del Sur. Luego de allí fueron interrogadas nuevamente y la pasaron muy mal. Conocemos sus pesares gracias a la pluma de doña Victoria Bar de Ceballos, quien escribió: de allí nos condujeron a un punto que se denomina Guardia Tacuara. Desde este punto en carreta nos llevaron al pueblo de San Juan, caminando día y noche, es decir, la sacaron de Humaitá, ¿no? Y fueron al pueblo de San Juan. En San Juan estuvimos 2 años. Allí les comunicaron que no podían mantenernos ni vestirnos y que nos alimentáramos como nosotros pudiéramos hacerlo. A los 2 años nos trasladaron a Caapucú y nos estacionaron allí durante 1 año. Ante la falta de carretas de Caapucú, partieron a pie a razón de 4 leguas por día y alimentadas por naranjas agrias, sirviendo de descubierta al ejército en retirada, al ejército paraguayo que se retiraba. Ya sin calzados, marchábamos de la manera más penosa sobre el pedregullo. Los arroyos los pasábamos lo mismo a pie, algunas veces con el agua al cuello, a pesar de mi gran altura. De paso escurra, siguieron en iguales condiciones rumbo a Caacupé. Después de una penosa peregrinación, contemplando todos los crímenes inimaginables y todos los excesos, fuimos trasladadas a Quindi, Itacurubí y Ajó. De allí los nombres terribles de Villarrica, y recién, al finalizar el 4º año de cautiverio, fuimos entregadas en Asunción del Paraguay, ante el júbilo que encontramos con gente amiga y después de soportar todos los vejámenes. En Asunción del Paraguay, estas desdichadas mujeres fueron pronto liberadas por las fuerzas brasileñas y al estar un tanto repuestas de la cobarde experiencia vivida, fueron restituidas a sus corrientes, excepto
Toribia de los Santos de Sosa, quien no pudo soportar tantos malos tratos y falleció durante ese cruel e injustificado cautiverio del que creo no hay otro ejemplo en la historia. Las cautivas fueron respetadas en su honor de acuerdo a una orden de Francisco Solano López. Por lo menos no fueron violadas gracias a esta orden de este déspota. El domingo 5 de septiembre de 1869 regresaron a Corrientes y, según su promesa, se dirigieron antes que nada a la iglesia de la Merced, dando gracias a la Virgen por su regreso a la patria. Un merecido homenaje póstumo es lo que sigue. Un grupo de buenos correntinos buscó y consiguió que sus restos fueran sepultados en distintos puntos del cementerio San Juan Bautista, para trasladarlos en el 2007 a la iglesia Nuestra Señora de la Merced, la iglesia que las vio regresar con vida. De ese modo, los restos de Carmen Ferré de Alsina, Jacoba Plaza de Cabral, Victoria Bar de Ceballos y Encarnación Atienza de Osuna, junto a la urna cenotafio de Toribia de los Santos de Sosa, fueron trasladados a dicho templo, donde estas entrañables amigas descansan en paz. El municipio correntino invitó a embanderar el frente de las casas en adhesión de duelo y de reconocimiento al espíritu patriótica de las cautivas correntinas. El sábado 8 de septiembre del año 2007 tuvo lugar la tocante ceremonia, que contó con gran respaldo popular y la adhesión de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas y del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. La ciudad ya las había honrado en un hermoso monumento que se erige a orillas del Paraná en el Parque Mitre, realizado por el artista Luis Perlotti en 1941. De Corrientes llevadas un día en asalto imprevisto a la patria, fueron 5 matranes cautivas y 2 con sus niños que apenas hablaban. Decidida de lucha, retornan los 2 niños y 4 cautivas, cada una en un año de guerra, y el grupo es la gloria del alma argentina. Hermoso poema de Jesús Salvador Cabral. Ahora, mis amigos, luego de contar esta página tan triste de la historia, de estas pobres 5 mujeres y sus 2 criaturas, que el único castigo que tuvieron para padecer tanta ignominia fue ser las esposas de valientes militares correntinos que lucharon contra una injusta invasión. Esto pasó, y por eso, como en esta obra yo no tengo ni prisa ni pausa, y me extiendo todo lo que sea necesario para clarificar los hechos, he querido rendir mi homenaje a las cautivas correntinas, cuya historia creo que fuera de la provincia de Corrientes, lamentablemente, hoy no se conoce. Bueno, ahora seguimos con la guerra, con esta guerra que, repito una vez más, nos fue impuesta, porque nos atacaron a traición. El jueves santo, el jueves 13 de abril de 1865. Al recibirte la noticia de este ataque en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Bartolomé Mitre habló frente a una indignada multitud reunida en la Plaza de Mayo, y con un gran optimismo, que luego se comprobaría que estaba totalmente equivocado, dijo al pueblo: dentro de 24 horas en los cuarteles, dentro de 15 días en campaña y a los 3 meses en Asunción. Pese a esa encendida arenga, la cruda realidad se impondría
y así que fue que este sangriento conflicto entre hermanos recién concluiría en 1870. Los 3 meses se transformaron en más de 4 años de guerra. El lunes 1 de mayo de 1865 se firmó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay. Si bien el mismo tenía carácter de secreto, a los pocos meses fue conocido en Londres. Qué curioso, ¿no? En Londres se conoció. Y bueno, la verdad que no me extraña, porque como ellos abastecían de armas a Paraguay, también comenzaron a abastecernos de armas a nosotros, y ellos sabían, los verdaderos titiriteros, los que movían los hilos, lo que iba a hacer esta guerra. El Tratado de la Triple Alianza fue aprobado por el Congreso Nacional en sesión secreta y a libro cerrado. El mismo, además de tratar cuestiones inherentes a la guerra, definió cuáles serían los límites de Argentina y el Imperio del Brasil con respecto a la República del Paraguay al finalizar la misma. Así, se determinó que nuestra frontera se extendería desde la orilla derecha del río Paraguay hasta la Bahía Negra, englobándose así al denominado Chaco Boreal, y nos aseguramos el territorio de las Misiones Orientales, pues Brasil retiraba sus pretensiones, o al menos esos creímos. Vamos a ver que Brasil lo que escribió con el codo, lo que escribió con la mano lo borró con el codo, para contar con nuestra alianza. Brasil en ese momento nos daba la luna, porque necesitaba tener de aliado a la República Argentina. Brasil, por su parte, avanzaría hasta el río Apa y la sierra de Maracajú sobre el río Paraná. En Buenos Aires, el diario La América lo publicó a principios de 1866, generando un gran revuelo. Los pormenores poco conocidos de cómo se gestó esa publicación en el diario La América. El mayor estadounidense James Mariobe, liderando un grupo de veteranos del desaparecido ejército de los confederados, o sea, del ejército del sur, de los que perdieron frente a Abraham Lincoln, a principios de 1866 se presentaron en la embajada paraguaya en París para convencer al embajador Cándido Barreiro que le extendiera un salvoconducto para poder conversar con el mariscal Francisco Solano López en el Paraguay, a quien le ofrecían votar una serie de barcos para combatir como corsarios a favor de la causa paraguaya. El gran porte del combatiente confederado y las cicatrices que lucía en su rostro impresionaron a Barreiro, al embajador Barreiro, quien, pese a considerarlo un hombre valiente y decidido, dudó en acceder a la petición. Magnove viajó a Buenos Aires y luego, de un modo un tanto novelesco, logró llegar al Paraguay, donde no logró el respaldo que necesitaba para realizar la fantástica propuesta, transformarse en corsario a favor de Paraguay, y su figura se desvanece en la historia sin conocerse con certeza cuál fue su final. Lo importante para este trabajo fue que en una extensa carta que Magnove le escribió a un viejo amigo suyo, el capitán Erwin Kirkland, fechada en Corrientes en julio de 1866, le da cuenta de lo precedente, como así también una larga descripción de Buenos Aires y, lo que a nosotros nos interesa, una jugosa entrevista que mantuvo con el viejo general don Tomás Guido, el gran amigo del libertador José de San Martín. Esta carta no hubiera pasado de ser algo anecdótico sin valor si Kirkland, 2 años y medio más tarde, reincorporado a la Marina de Guerra de su país, al mando de la cañonera Wasp, llevó al Paraguay al nuevo embajador estadounidense, general Martin Mahamon, en reemplazo de Charles Washburn, que salió de Asunción casi como un prófugo de la justicia, profiriendo acusaciones contra Francisco Solano López
proponiendo que se lo declarase enemigo del género humano. En el viaje, Kirkland le obsequió a McMahon la carta que le enviara James Maglev, considerando que podría serle de alguna utilidad. El nuevo embajador estadounidense desembarcó en Angostura, Paraguay, el sábado 12 de diciembre de 1868, época en que se abría la campaña brasileña que nos llevaría a la desembranza, y asistió a la derrota de Itaibaté, la última gran batalla en que los paraguayos combatieron en forma organizada. El general Martin McMahon acompañó al ejército paraguayo en su trágica retirada a las cordilleras y residió hasta mediados del año siguiente en Piribebuy, capital provisional de la República del Paraguay. Es decir, Francisco Solano López, con su ejército y su pueblo, se iba retirando cada vez más al interior de su país, en medio de la desolación, en medio de la destrucción, perseguido fundamentalmente por las tropas brasileñas. De regreso en los Estados Unidos, el general Martin McMahon, quien se transformó en un firme partidario de la causa paraguaya, escribió una serie de artículos publicados en el Jasper Monthly Magazine de Nueva York, donde escribió vívidos relatos de sus experiencias, sin mencionar al autor de la extensa carta que él había recibido de James Maglev. En esos artículos, McMahon, tomando como base de sus escritos dicha carta, a la que me referí recientemente en varias oportunidades, repito, sin nombrar a su autor, expresó: sería falso suponer que Francisco Solano López cayó torpemente en una trampa cazabobos, como parece sugerir el general Tomás Guido en su entrevista. López estaba bien informado y conocía los bueyes con que araba. Mi compadre desconfía, exclamó el general Justo José de Urquiza ante la cautela de López, a quien incitaba a lanzarse a la guerra con la promesa de intervenir apenas su compadre la iniciara. Pero en política, como en ajedrez, se plantean situaciones en las que las respuestas son obligadas. La supuesta maestría brasileña consistió en iniciar el juego en un momento en que sus piezas duplicaban en cantidad, valor y ubicación en el tablero a las del adversario, al que le tocaba jugar y tenía un solo movimiento que podía salvarlo. No hay que exagerar como hizo el general Guido. El talento del jugador que ha dispuesto a su gusto las piezas en el tablero antes de empezar la partida y que, una vez iniciada, no vacila en hacer trampas. Pasando del ajedrez a las barajas, López, jugando con tahúres, tenía una única carta y la alternativa de jugarla o ir al mazo y rendirse. Es decir, este hombre, este embajador estadounidense, da a entender que quizás, de alguna u otra manera, Francisco Solano López fue llevado a cometer ese trágico error, pensando que quizás el general Urquiza lo iba a ayudar, cosa que por supuesto no ocurrió. A Urquiza nunca se le pasó por la mente ayudar a quien atacó a nuestra patria. El único que vio claro fue, qué raro, ¿no?, Lord Stapleton, el primer ministro británico. Dice en esta carta, en este artículo, McMahon, el estadounidense McMahon. Lord Stapleton, dice McMahon, me lo dio a entender de una manera como hacen los indios, con el humo de su pipa. La guerra sería un magnífico negocio para quienes supieran invertir. Esto le dijo Lord Stapleton a el ex embajador estadounidense en Paraguay, McMahon. Pero yo ya soy demasiado viejo para adaptarme al cinismo de los tiempos. Por eso he alentado la fundación de La América. Fíjense, ese diario que dio a conocer los pormenores del Tratado de la Triple Alianza, lo hizo fundar Lord Stapleton,
Otra vez los británicos moviendo los hilos de la carnicería que se generó en Sudamérica. El diario La América, repito, fue el que publicó en Buenos Aires el tratado secreto de la Triple Alianza, que fue revelado en Londres por el primer ministro Lord John Russell para que los inversionistas británicos supieran a qué atenerse. Es poco lo que se puede hacer después de lo dicho por este periódico. Habida cuenta que la sangre derramada de las pasiones encendidas, el dinero gastado y las enormes deudas contraídas por la banca internacional. Estamos metidos hasta el cuello en la trampa que la Cancillería brasileña imprudentemente tendió a los paraguayos, es decir, los brasileños, que son muy hábiles diplomáticamente, le hicieron cometer el error fatal a Francisco Solano López de invadir Corrientes. Sin embargo, la América salvará al menos en parte el honor de la Argentina, arrastrada a participar en el asesinato y premeditado y alevoso de un pueblo hermano. La guerra, mis queridos amigos, muchas veces se sabe aparentemente cómo empieza, no se sabe cómo termina y no se conocen también los autores, los que están tras el telón de la escena. Ahora voy a regresar a el avance paraguayo hacia el sur por la provincia de Corrientes. Antonio Solano López planificó la invasión de la provincia de Corrientes con dos grandes columnas. Una tenía que ir bordeando el río Paraná para dirigirse hasta la ciudad de Goya, lo que aconteció sin ningún problema, porque tuvieron un pequeño enfrentamiento que 18.400 hombres fuertemente armados lo pasaron por arriba. La otra gran columna tenía que ir bordeando el río Uruguay, ¿no?, para dirigirse hacia la ciudad de Paso de los Libres, para de allí pasar a la población brasileña de Uruguayana. La que iba por el río Uruguay era más poderosa que la que iba por el Paraná. Eran 25.000 hombres, 19.000 infantes, 5.000 hombres de caballería y un regimiento de artillería montada de 30 piezas con algunas coheteras. Es decir, era un ejército impresionante. Las tropas correntinas solo le podían ofrecer las milicias ataques esporádicos con mucho valor, pero no podían competir con ese armamento y ni el número de esas dos grandes columnas que avanzaban, vuelvo a repetir, una por el río Paraná y otra por el río Uruguay hacia el sur. A las 2 semanas de la artera invasión se produce la primera escaramuza entre un contingente paraguayo de unos 50 efectivos que estaban en tareas de reconocimiento separados de la fuerza principal y las fuerzas irregulares del caudillo correntino Nicanor Cáceres, que pese a ser derrotados, dejaron en claro a los invasores que la campaña hacia el sur no iba a ser ningún paseo. A partir de ese momento, repitiendo el accionar de los valientes, gloriosos, infernales de Güemes, 50 años antes, los paraguayos serían atacados por pequeñas partidas que, si bien no pudieron impedir su avance hacia el sur, los inquietaron sobremanera, en especial al afectar su cadena de suministro, ¿no? Verdaderamente se dieron cuenta que cuanto más avanzaban hacia el sur, la resistencia era mayor. Los correntinos en ese momento aguantaban solo el ataque, el avance del invasor paraguayo. La República Argentina todavía no los podía ayudar, ¿no? Por eso esos valientes argentinos, los correntinos, al principio libraron una guerra de desgaste ellos solos.
A tanto llegó este proceder de estas milicias, de estos ataques así, fundamentalmente guerra de guerrilla, que los paraguayos decidieron atacar en junio de ese año a una flota brasileña fondeada en la desembocadura de un arroyo conocido como Riachuelo. Esto va a ocurrir, eso ocurrió sobre el río Paraná, ¿no es cierto? Pero ellos pensaron, si nosotros logramos derrotar a los brasileños, bueno, estas guerrillas correntinas van a dejar de enloquecernos, porque los aguijoneaban verdaderamente, los picaban, ¿no? Pero era permanente el ataque, y los paraguayos no tenían un día de calma, especialmente una noche de calma. Poco a poco, sobre el río Paraná, el general Wenceslao Robles comenzó a criticar algunas disposiciones del mariscal Francisco Solano López. Bueno, está bien, llegamos a Goya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo termina esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y si bien sus comentarios o sus oficiales él creía una cuestión de un comandante que le habla a sus oficiales, una crítica a la situación delicada en la que se encontraba, se cuidaba mucho porque sabía que entre ellos había muchos acólitos del mariscal Francisco Solano López y que el fanatismo le podía costar caro, muy caro a él, esas críticas. Por eso, cuando tuvo el atrevimiento de criticar abiertamente una orden dada por López para que el ejército a su mando acampara a orillas del río San Lorenzo, manifestó que esa posición requería mucha gente para ser apropiadamente defendida, por ser insignificante además, ¿no? Como diciendo, esto es una locura, ¿no? Y que no tenían equipo, no tenían comida y lo peor, no tenían ropa adecuada, porque había comenzado el invierno y hacía mucho frío. En Paraguay ellos prácticamente el frío no lo conocían, era una pequeña baja de la temperatura, es un país muy cálido. Y ellos no estaban bien vestidos, digamos, para la guerra, no tenían abrigo. Entonces dijo, acá nosotros no nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Tenemos que retroceder, fortalecernos en un lugar, luego veremos qué pasa. Pero eso no era lo que había que decir, ¿no? Frente a varios oficiales para los cuales Francisco Solano López era, no sé, le disputaba el centro a Napoleón Bonaparte, era el genio de la guerra, para ellos, ¿no? Aclaro. Las atomizadas fuerzas argentinas, respuestas de la sorpresa del ataque, y empezaron a luchar en su suelo, vuelvo a repetir, de una forma altamente competente. Y aparte, como eran del lugar, ellos tenían buenos abrigos, mientras que los paraguayos no los tenían. Faltos de comida, mal abrigados. Conclusión, la moral de los invasores se fue al piso. Para peor, el general Wenceslao Paunero, argentino, atacó la ciudad de Corrientes, liberándola por poco tiempo. Sabía que no podía mantenerse, pero la liberó. Y eso fue algo inesperado para los invasores, y entonces cundió verdaderamente el pánico entre ellos, ¿no? Los argentinos están contraatacando. Ya ahora está al mando un general, ya la cosa se va de a poquito. Este león dormido se ha despertado. Y ahora no sé qué nos puede pasar. Ese ataque, esa liberación momentánea de Corrientes, determinó que en el campamento paraguayo de Empedrado se le ordenara retroceder en forma urgente a la capital correntina. Entonces Wenceslao Robles dijo,
¿Y para qué avanzamos tan lejos? Ahora tenemos que volver. ¿Qué está pasando? Esto lo consideró, ese retroceso, un gravísimo error, ¿no? Porque encima él se enteró por un buque de guerra que llegó ya al sur de Corrientes, que los paraguayos habían recuperado la ciudad. O sea, fue momentáneo lo de Wenceslao Paunero. Fue como un toque y me voy. Fue como para demostrarle, estamos vivos, estamos vivos y te vamos a ganar. Podemos luchar. Pero ¿para qué retroceder ahora si las tropas paraguayas han reconquistado la capital, Corrientes? Entonces le escribió a Francisco Solano López, tuvo la descabellada idea de escribirle, el lunes 29 de mayo de 1865, solicitando que ratificase o rectificase la orden oportunamente impartida, en razón que habían cambiado las circunstancias, es decir, la ciudad de Corrientes ha vuelto a nuestro poder, ¿para qué yo voy a retroceder hasta allá? No acostumbrado a ser cuestionado, Francisco Solano López le respondió visiblemente molesto a Robles que su orden no le concedía a él la libertad de esperar ni la ratificación ni la rectificación, como diciendo, mis órdenes se cumplen, usted las tiene que acatar y punto. Yo sé por qué le ordené retroceder. El comandante paraguayo, sin entender bien lo que pasaba, considerando que se ratificaba esa orden que le parecía altamente ridícula, avanzó, la desobedeció, avanzó y ocupó Goya. Al recibir el apercibimiento de López, que le reiteró la orden de volver sobre sus pasos, es decir, retornar a Corrientes, abandonó esa ciudad, que era el objetivo de su campaña. Robles se dio cuenta que estaban en manos de una persona que no era la mejor para conducir una guerra, pero no le quedó más remedio que acatar su orden, perdiendo la ventaja que ellos habían logrado con la conquista de Goya. Esto, mis amigos, va a tener un triste desenlace para este general paraguayo y va a marcar definitivamente el final de la ofensiva sobre la provincia de Corrientes y un retroceso que no se va a detener y que va a seguir hasta el fin de la guerra, donde el mesianismo de Francisco Solano López va a ser muchas veces demostrado, como lo voy a hacer en las próximas charlas. Me es muy duro, honestamente se lo digo, hablar de este momento histórico, en que, conducidos hábilmente por los brasileños y beneficiándose brillantemente los británicos, como no podía ser de otra manera, nos llevaron a una guerra al atacar a traición la provincia de Corrientes y tener que luchar palmo a palmo contra un pueblo hermano, como fue el paraguayo, que valientemente lo defendió, pero lamentablemente siendo conducido por un hombre que no estaba a la altura de los acontecimientos. Han sido ustedes muy amables y nos veremos el próximo martes. Tengan ustedes muy buenas tardes.